¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos comenzando segundo capítulo de Sin Vueltas. Vamos a conversar en un ratito nada más con Juan Carlos Monedero y les pido que se acomoden porque va a ser una charla muy interesante de un politólogo, cofundador de Podemos, de este movimiento político español, pero que ha venido para, por lo menos, aportar algunos elementos muy interesantes a la discusión del cómo, a la discusión de la construcción de la política de izquierdas, que efectivamente tanto en Europa como en nuestra región uno podría utilizar, digamos, ¿no? Tiene una lógica muy instrumental, permanentemente está ofreciendo elementos instrumentales para la construcción de esa política. Así que hablaremos por el detalle que él tiene respecto de cómo está la situación política hoy en nuestro país. Hablaremos de 3 o 4 cosas que les van a sonar muy pero muy coyunturales. El momento de la democracia, el desafío de la construcción de los tiempos que vendrán y por supuesto también la caracterización de la derecha hoy en nuestro país y en la región. Los invitamos, Juan Carlos Monedero en Charla con Sin Vueltas. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Siempre tenemos la intención, como te decía recién, no solo de disfrutar la charla, sino tratar de superar un poquito los debates más superficiales y de coyuntura. Tratar de hacerle honor a que tenemos una charla de por medio y no necesariamente intercambiamos mensajes vía Twitter en vivo y en directo, digamos, ¿no? Cuando venís a Vamos, que nos hacemos caso. No esas fotos que ves, ¿no? O esos restaurantes donde está una pareja y está cada uno ahí con su... No, claro, superamos, Muy bien. superamos esa situación. Estaba viendo un artículo, ayer salió en el diario de La Nación, que decía que son los chicos, los niños, los que les dicen a sus padres, deja el celular, papá, por favor. Cuando ves a la Argentina, ¿dónde detenés la mirada? ¿Qué cosas hoy te están llamando la atención en términos de tu análisis político? ¿Qué ves cuando ves a la Argentina? Llevo mucho tiempo intentando entender qué pasa, para no repetir aquello que nos alertaba Ortega y Gasset cuando decía que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Creo que hay muchos acontecimientos raros, creo que hay una pérdida de certezas, creo que hay un debilitamiento de lo que antes nos ordenaba la vida, sea Dios, la familia, la ideología, la nación. ¿Los partidos políticos? Los partidos políticos. Y entonces, en la pérdida de todos esos continentes, ¿no? Es como si el príncipe caprichoso de la Cenicienta ya no tuviera ese zapatito de cristal para calzárselo a todas las damas del reino, porque las damas del reino han dicho, yo quiero mi propio zapatito. Entonces nos hemos quedado sin zapatitos y un poco perplejos. Y ando como mucho tiempo intentando mirar un cielo con muchas estrellas, intentando dibujar la constelación para intentar encontrar sentido a lo que pasa, ¿no? Intentar ver claves que nos den pistas de qué nos está ocurriendo, porque si no tenemos pistas estamos despistados, ¿no? Y en ese sentido llevo tiempo, bueno, por un lado analizando la crisis del mundo del trabajo, la crisis de la religión, la crisis de la izquierda, la crisis del Estado Nacional en la globalización, intentando, ya digo, levantarle la túnica, ¿no? al santo y ver realmente qué hay debajo. Y en ese sentido estoy como intuyendo que hay 3 grandes cosas que están apuntando a un cambio en el continente. Ha habido un agotamiento de las fuerzas del cambio de los últimos 15 años, que han sacado a 80 millones de personas de la pobreza, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil. Hay un agotamiento ahí, ¿no? Y también hay una respuesta muy virulenta por parte del poder que no quiere permitir que gobiernos democráticos rijan nuestros países, ¿no? Y entonces, de repente veo que hay otros países que están tomando el relevo. Y de repente creo que es muy espectacular que López Obrador haya ganado en México. Creo que es un giro histórico, o sea, es una cosa que no ha pasado nunca. Es decir, que después de los 70 años de gobiernos del PRI, luego vino el fracaso del gobierno de Fox, el fracaso otra vez del gobierno de Calderón, el fracaso terrible del gobierno de Peña Nieto, y por fin llega alguien con un discurso para las mayorías y con un discurso también que mira al norte, a Trump diciendo cuidado, y que mira al sur diciendo os necesitamos y nos necesitáis. Después la victoria, para mí, moral de Petro
en una Colombia atravesada por el narcotráfico y los paramilitares, con un gobierno narcotraficante. Pierde la elección, pero saca el 40%. Saca el 40%. Es como una cosa que dices, aquí ya hay un cambio. Y fíjate que Colombia era el Israel norteamericano, ¿no? Era también como la base desde donde intentaba frenar, ¿no?, cualquier tipo de avance. Y después, para mí, es el tercer elemento que me tiene muy sorprendido y animoso, es el movimiento de las mujeres en Argentina, que creo que es algo, como vengo diciendo, que me recuerda mucho a nuestro 15M, donde escribió un grafista: los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Y mi sensación es que las mujeres salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Que es un poco también mi sorpresa ante los intentos de recomposición de lo de siempre, ¿no? Que no entienden que hay algo novedoso. En España sería patético, ¿no?, que el 15M se hubiera zanjado con un cambio cosmético dentro del PSOE y dentro del Partido Popular. Ellos lo van a intentar, pero también hay una fuerza nueva, que es Podemos, con 5 millones de votos, que está diciendo: no hemos hecho este esfuerzo, ¿no?, de salir a las calles a indignarnos para que ahora siga todo igual. A ver, Juan Carlos, varias preguntas sobre lo que dijiste, es muy interesante como disparador. Arranco por el final, por el movimiento de mujeres. ¿Qué es lo novedoso estrictamente? Y la siguiente consulta sería: ¿de qué manera eso articula un proyecto un proyecto político de poder en el mejor de los sentidos? Quiero decir, con anhelo de efectivamente cambiar institucionalmente, cambiar estructuras y cambiarle, más allá de la propia reivindicación de las cuestiones de género, de los derechos de las mujeres tan postergados, como eso trasciende al resto de los sectores vulnerados. Mira, el 15M, el movimiento de los indignados, logró dos cosas muy espectaculares, ¿no?, que es el fondo y la posibilidad de cambio en España, y creo que en Europa. Y es que el 15M, por su horizontalidad, por la inteligencia que tuvo de no permitir que nadie bajase líneas, sino que se construyese, ¿no?, a través del diálogo, el análisis y el diagnóstico y también la terapia, consiguió dos cosas que creo que son esenciales. Uno es politizar a la gente, y lo segundo, construir un nuevo relato. La politización rompió la maldición del modelo neoliberal, que nos ha fragmentado, que nos ha dicho: tú no te preocupes, no puedes cambiar nada, there is no alternative, olvídate, sigue con lo de siempre. Y de repente la gente se politiza y hace que en España los programas del corazón empiecen a ser tertulias de política, donde antes se hablaba de que los amores de un torero con una folclórica o viceversa se convierten en debates políticos. También hay un riesgo ahí, que el modo de debate político toma mucha cosa de la tertulia, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Pero nosotros nacimos inicialmente en La Tuerca, que era un debate político porque no existía en España. Hoy ya sí, ¿no? Ese modelo que nosotros hacíamos de hablar, escuchando al otro, que fuera plural, ahora se ha generalizado, ¿no? Es verdad que hay debates políticos que son no un gallinero, ¿no? Un griterío donde lo que se intenta es callar, ¿no?, al otro, ¿no? En cualquier caso, decía que la politización revierte uno de los intentos por excelencia del modelo neoliberal de vaciar la democracia, que es despolitizar a la gente. Fíjate que a veces hablamos de que el riesgo es la despolitización, y eso no termina de explicar qué ocurre. El modelo por excelencia del neoliberalismo es la indiferencia. No buscan enfadarnos, le da igual muchas veces que nos enfademos. Bueno, le da igual más o menos, pero lo que buscaba construir era que nos diera lo mismo. Esos ciudadanos apáticos, esa personalidad autoritaria que de alguna manera conjura sus miedos con que venga alguien que dé un golpe encima de la mesa y te haga obedecer, ¿no? Eso el 15M lo rompió. ¿Sabéis por qué? Porque decía uno de mis maestros, Jesús Ibáñez, que cualquier revolución es antes una gran conversación. Y esa gran conversación era muy fraterna, era muy entre iguales que se habían juntado en nombre de la ayuda mutua frente a cualquier autoridad, fuera del rey, del papa, del padre, del dirigente del partido. Y de repente había una horizontalidad donde la gente se encontró a sí misma, no se tocó. Y de repente encontramos ahí cosas que antes no existían. Es de donde viene el aire de familia de la izquierda. De los tres grandes lemas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. La derecha no ha tenido problema con la libertad, convertida, ¿no?, en libertad negativa, déjame hacer lo que yo quiera. No ha tenido problema con la igualdad entendida como una igualdad ante la ley, porque ellos siempre han controlado a los jueces, a los notarios, a los togados. Y en cambio con la fraternidad siempre han tenido problemas, ¿no? Y de repente el 15M hace que emerja la fraternidad. Y el otro elemento importante es que construimos un nuevo relato.
Y de repente fíjate que el corazón no se entiende el macrismo sin el control de los medios de comunicación. Es imposible. Bueno, pues de repente nosotros desafiamos ese relato que habían construido y construimos un nuevo relato diciendo esto no es una crisis, esto es una estafa. No somos mercancías en manos de banqueros, no nos representas. Y de repente es como cuando el niño en el cuento de Anderson grita el emperador está desnudo. Pero Juan Carlos, ¿por Y eso qué? es lo que veo aquí en el movimiento de las mujeres. Vos sabrás traducir esto en términos de la política española o europea, si vos crees, ¿no? Pero ¿por qué después de 12 años de un proyecto como el kirchnerista, que conocés muy bien, porque además vos fuiste una parte muy importante de asesoramiento de alguna de esos procesos, digamos, aquí en América Latina, como en Venezuela, ¿por qué después de esos 12 años donde se recuperó la política, donde se recupera un relato, donde efectivamente se recupera esa fraternidad y esa piel que vos decís, y el encuentro incluso en la calle con un sentido de lo político, después de haber gritado que se vayan todos, ¿no? La expresión máxima de la crisis del 2001 en la Argentina fue la no política, el que se vayan todos. Sin embargo, sobre eso apareció un espacio político que reivindicó sobre todo las nuevas generaciones. ¿Por qué vuelve a triunfar por las urnas el neoliberalismo? Y no solamente eso, en el caso de Brasil no fue por las urnas, pero la avanzada de esa nueva derecha neoliberal encuentra muchas menos resistencias que las que... Reconquistó el sentido común. Nos pasó en Europa. En el año 45 ganan los laboristas, después de la Segunda Guerra Mundial, y van a poner en marcha, un par de años después, con Lord Beveridge, el Estado Social. Y van a sacar a los sectores trabajadores que estaban en la miseria dickensiana, los van a convertir en clases medias. 30 años después, votan a sus verdugos, votan a Margaret Thatcher, 30 años después. Tras la devastación de Europa por el nazismo, tras la reconstrucción de un continente, es decir, tardan como apenas 2 generaciones en olvidar que había ocurrido. Dice Galbraith, un economista que fue asesor de Kennedy, que cada 15 años nos vuelven a timar los mismos con el mismo timo. Él se refiere, es economista, a los timos piramidales, ¿no? Donde tú le das la plata, ellos te van a dar todos los meses muchos intereses, dices, uy, qué bueno, me estoy forrando, ya, pero no te van a devolver nunca el principal que le has dado. Cada 15 años se nos olvida que nos engañaron. Hay un problema en todos los gobiernos de cambio, y es que precisamente todos los asesores que se comportaron de una manera decente salieron discutiendo con sus asesorados. Es decir, que yo no entiendo un asesor que no discuta con su asesorado. ¿Y qué ocurrió? Que poco debate interno. Los gobiernos se convirtieron también en cortes y los cortesanos empezaron a mirar más también por su interés particular que por confrontar con el jefe o la jefa que le podía afear. ¿Te referís a los proyectos populares? Sí, sin duda alguna. E intentando, dándole muchas vueltas, intentando decir dónde fallamos, creo que el principal error fue en no construir partidos políticos. Es decir, que en todos los proyectos de cambio los partidos políticos se convirtieron en estructuras muy verticales, muy enajenadas de las masas populares que habían conseguido los gobiernos, muy aisladas igualmente, ¿no? de todo el movimiento social. Recuperar continente sería eso, ¿no? Volver a construir partidos políticos. Necesitamos, pero los partidos políticos no pueden ser los tradicionales, de la vanguardia, del proletariado, que ya no se sabe muy bien quién es ese proletariado. Está bien que leamos los clásicos, ¿no? Para ver un poco cómo se hizo, dónde fallaron, pero el Partido Nuevo, yo vengo insistiendo mucho en que si es cierto lo que he planteado antes, de que lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Sí es cierto que, bueno, pues la religión sigue siendo importante, pero la religión ya no baliza nuestras sociedades. Claro que sigue siendo muy importante la familia, pero la familia está cambiando radicalmente en nuestros países. Claro que el trabajo sigue siendo un elemento central que nos da carácter, que diría Richard Sennett, pero los trabajos ya no duran siempre. La gente joven en Argentina no quiere hacer los trabajos de sus padres, pero quiere tener trabajo. Es decir, todos esos cambios nos sitúan en una suerte de incertidumbre, ¿no? Nos sitúan en la cierta intuición de que las cosas pueden ser A y no A al mismo tiempo. Y esto no es una paradoja que nos conduce a la parálisis, sino todo lo contrario. Y pongo ejemplos. Yo recuerdo que había un profesor nuestro que siempre nos ponía ejemplos. Y yo cuando llegué a Alemania, el primer día en una clase un profesor alemán se dedicó una hora a decirnos que los ejemplos eran la muerte del pensamiento, que los ejemplos eran la claudicación del pensamiento abstracto, que poner ejemplos era una renuncia al pensamiento profundo. Y recuerdo que levanté la mano y dije, perdone, ¿podría poner un ejemplo? Como era alemán no lo hizo ninguna gracia. Y dije, aquí no me va a ir a mí bien en
en este país, ¿no? Yo creo que si ponemos ejemplos, ¿no?, de lo que nos está ocurriendo, igual podemos entender un poco más y no hacer, ¿no?, este profesor que nos hablaba del cien pies que se movía, ¿no?, todo elegante por la jungla, mientras que el sapo siempre estaba arrastrando el trasero, ¿no? Y un día, para vengarse, el sapo le dijo al cien pies: oye, cien pies, tú cuando te pones en marcha, ¿cuál es la primera patita que avanzas, ¿no? Entonces el cien pies, que no había leído a Adorno ni a Horkheimer, se quedó ahí paralizado, ¿no?, sin entender que bastaba avanzar una patita para recuperar, ¿no?, el movimiento. Mira, todo creo que va a ser, como dice la física de la luz, onda y partícula al mismo tiempo. Es decir, que vamos a tener que asumir que en ese mundo que se está marchando, pero no se ha marchado del todo, y que van a surgir monstruos que los van a construir la gente que en las reacciones pendulares dice: se ha muerto Dios, pues me hago de una secta cristiana o musulmana, de lo que sea, ¿no? Que ya no hay familia, pues reclamo, ¿no?, un principio de familia estatal. Que ya no hay trabajo, pues... Es decir, en esas respuestas, reacciones pendulares, es donde surgen los monstruos. Por ejemplo, necesitamos partidos... Apuntame una preguntita por ahí donde termine la reflexión. Necesitamos partidos y movimientos. Necesitamos trabajar local y global. Tenemos que ser racionales y sentimentales. Tenemos que ser verticales y horizontales. Yo pongo un ejemplo, que es la diferencia entre Twitter y Wikipedia. Twitter es un vertedero. Invito a la gente a que entre en mi Twitter, MonederoJC, y lea los comentarios que me escriben, ¿no?, donde me llaman de todo menos bonito. ¿Por qué Twitter es un vertedero y Wikipedia es la mejor enciclopedia que ha hecho nunca la humanidad? Cuando el principio es el mismo. Gente que voluntariamente escribe, dice lo que quiere. La diferencia está en que en Wikipedia hay una estructura, pero que es una estructura que se desestructura al mismo tiempo. Insisto, esto no son paradojas, ni son contradicciones. Sí, acumula y distribuye información. Hay un núcleo de bibliotecarios, de unas 2000 personas, que tienen la obligación de garantizar que las voces, que las entradas de la Wikipedia son objetivas, no responden a intereses de empresas, de gobiernos, de ideologías, pero al mismo tiempo ese filtro no puede desactivar a los 23 millones de personas que están gratuitamente alimentando la Wikipedia. Entonces tú tienes que estar siempre en un equilibrio inestable, ¿no? Y esas 2000 personas pueden pasar, siempre suele ocurrir que esas 2000 personas eran personas que colaboraban ya con Wikipedia, es decir, que entraban voces. Los partidos tiene que ocurrir algo similar. Los partidos tienen una parte de estructura que hay que mantenerla, pero esos hombres y mujeres que están construyendo la estructura tienen que estar constantemente distribuyendo información por abajo. Otro ejemplo, hay empresas de las más potentes ahora mismo en Europa, por ejemplo, de asistencia de enfermería a domicilio, que están autogestionadas, no hay un CEO. ¿Cómo lo han hecho? Lo han hecho distribuyendo en pequeños grupos que van a autogestionar su trabajo y que van a compartir con otros 10.000 grupos las mismas técnicas, con una exigencia: que cualquiera que innove algo tiene que consultar a los expertos. Y el segundo requisito es que tienen que hablar con todas las personas que se van a ver involucradas con sus decisiones. Y uno podía preguntarse cómo es posible, ¿no?, que una empresa con no sé si tienen 100.000 trabajadores no tiene un CEO, no tiene un grupo directivo. Bueno, pues lo han sustituido por algo que es una palabra que nos tendremos que grabar, ¿no?, que es distribuir la autoridad distribuyendo la información. La única manera de sustituir a esa verticalidad propia de los partidos, ¿no?, a esas estructuras, yo lo he visto en Argentina, cuando estaba viniendo estos años, lo decía, incluso dentro del gobierno K y de las estructuras sociales, yo las veía muy verticales. Veía ahí una verticalidad carente de ese elemento de discusión horizontal, que es lo que permite que no te ataque la ley de la entropía, que no te conviertas en una piedra. Entiendo que el movimiento de mujeres le ves una enorme cantidad de estos elementos y que crees que eso es parte de esa constitución. Te agrego una pregunta. Creo que están construyendo un nuevo relato y que se han politizado. Que nadie busque que de repente chascas los dedos y se conviertes en un partido. No. Pero los dos elementos... No, pues es un movimiento heterogéneo también. Claro, no sé si agregaría a todas en el mismo proyecto político, claro, digamos, el ¿no? 15M tampoco. Y del 15M sale Podemos con 5 millones de votos.
Una pregunta el PSOE en ese tiene sentido. 5.400.000. En la intención de construir, insisto, un continente, un partido político con estas características que vos mencionás y tomando cosas de elementos que trajeron cuestiones constituyentes de la nueva política. Estoy tratando de sintetizar un poco, disculpa si es demasiado, si es demasiado simple. ¿Cuál es el rol de la derrota electoral en esa construcción? Esencial. Esencial porque... Te lo pregunto porque es muy buena pregunta. El kirchnerismo, cuando va a las elecciones de 2015 con chances muy importantes de perder y de ganar la elección, toma una decisión de elegir un candidato con características, si vos querés, hasta contradictorias en algún punto respecto de su núcleo más constitutivo. Y ahora se enfrenta a otra decisión. Si es consolidar un espacio político propio, aún a riesgo de perder una elección, pero por supuesto, el triunfo de la derecha que gobierna, todos lo entendemos como un riesgo muy fuerte para los sectores que más lo sufren. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el rol de las derrotas electorales? Claro, y hay momentos en donde cuando están los bárbaros a las puertas de la ciudad, conviene que no tomes decisiones suicidas, porque entonces no vas a poder continuar la lucha, ¿no? Soldado que vive vale para otra pelea. Hay que buscar otra vez, onda y partícula, un equilibrio en qué haces para mantener quien tú eres, para mantener ese grupo de bibliotecarios, ¿no?, que mantienen la esencia de Wikipedia, pero al mismo tiempo, cuál es el nivel de discusión, ¿no?, con la gente que está alrededor, que es los que van a permitir que Wikipedia exista. Eso obliga, una vez más, a una distribución de información constantemente, que nadie piense que va a poder salir de esta noche de los tiempos, que es el macrismo, por una magia vertical de una persona que va a solventarlo todo. Eso es que no es así, es que no es real, ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución es que la gente se empiece a montar en un bus y recorra el país hablando con los sectores sociales, escuchándolos y discutiendo qué se puede hacer. Yo creo que lo que no funciona son soluciones cupulares, que se reúnan los partidos políticos y tomen una decisión intercambiándose los cromos entre ellos, ¿no? Muy lejos de las bases, digamos, o del movimiento. Eso, fíjate, podría ocurrir si acaso si existiera un líder o una líder de una fuerza enorme, ¿no?, que de alguna manera funcionase como un catalizador que electrizase toda la sociedad, ¿no? Pero los líderes que yo he conocido así eran líderes que se recorrían la calle. Es decir, es que tipos como Lula, como Chávez, como Correa, es decir, era gente muy popular, muy de la calle, ¿no? Mientras que ahora tengo la sensación de que se quiere hacer, que es uno de los problemas de la política y que está en el corazón de lo que hace la derecha, es entregar a consultores políticos la solución de nuestros problemas. Lo que vos llamás los gángsters de la demoscopia. De la demoscopia. Sí, los Durán Barba y toda esta gente que son gángsters, ¿no?, que son mercenarios que trabajan al mejor postor. Hay proyectos populares muy tentados en conseguir un Durán Barba bueno. ¿Crees que eso puede funcionar? Y los tenemos, pero no son Durán Barba. Son gente que les va a disputar, es decir, que no puede ser como en El último samurái, ¿no?, que como eres una persona muy llena de honradez, le sacas tu katana para pelear contra los tanques de los gringos. Y pues no, mira, no. O sea, tenemos que pelear con sus mismas herramientas. ¿Qué hacemos? ¿Rompemos los telares como los luditas? ¿O nos hacemos hackers, ¿no? Yo prefiero que nos hagamos hackers. Yo creo que si ellos están ya... Lo que pasa es que en ningún modo está desnudo de ideología, ¿no? Claro, claro. Es decir, la ideología es los valores que de alguna manera articulan hacia dónde vamos. Yo quiero gente que sea experta en informática. Estoy un poco cansado de la izquierda que lea a Rosa Luxemburgo y se echa a dormir, ¿no? Cuando estamos en el siglo XXI y si no sabemos blockchains, o sea, las cadenas de bloques, si no sabemos de Big Data, nos comen el bocadillo todo el rato. Entonces, si Marx estuviera hoy aquí, Marx estaría metido de lleno en las nuevas tecnologías, en Internet, en esto que digo de las cadenas de bloque, las criptomonedas, estaría en esa lógica. El problema es que ganaron las elecciones aquellos que efectivamente tomaron esa metodología, pero ni siquiera leyeron a Adam Smith. Adam Smith es un bolchevique para esta gente. Pero por eso, aún así, con esas herramientas y desnudos de cualquier contexto teórico o político, ganaron la elección. No es verdad, nos llevan 40 años de ventaja. Es decir, la izquierda siempre, en términos generales, se ha querido guiar por la virtud moral de nuestras convicciones, ¿no? La izquierda siempre ha pensado que tenía la razón de su lado, que es una cosa muy heredera de Hegel, ¿no?, que también incorpora Marx. Hay una flecha de la historia,
¿no? Que es la flecha donde siempre progresamos, en los imperios hidráulicos, los esclavos contra los amos, los siervos contra los señores, los burgueses contra los proletarios, y siempre vamos prosperando. Por eso la izquierda, como está al lado de los esclavos y de Espartaco, está al lado de Thomas Müntzer y los campesinos que luchan contra los señores, y está al lado de los proletarios, está al lado de los buenos, de los que irrumpen en la historia, mientras que si estás en el otro lado, estás frenando la historia. Y con eso estábamos contentos. Y de repente tú lees a Marx o lees a Lenin y no dicen cómo va a ser el día después, sino que se presupone que como vamos a abolir las clases sociales, ya va a venir de alguna manera la solución de todos los problemas. Es de una ingenuidad espectacular. En cambio la derecha, ¿qué lleva haciendo 100 años? Uniéndose por la eficacia. ¿De quién son los economistas? De la derecha. ¿De quién son ahora, que es la nueva pelea que hace Estados Unidos cuando ya la ley de seguridad no funciona y está haciendo el lawfare, ¿no? Es decir, Estados Unidos está financiando equipos de formación de juristas. Y parecemos tontos. Es decir, la pelea ahora mismo, dirigida por Estados Unidos, ya no es la escuela de las Américas. Ahora está formando a jueces y a fiscales. ¿Por qué? Porque le resulta mucho más fácil, en vez de torturarnos, encarcelarnos, desaparecernos, como han hecho siempre, te aplican la ley y hay idiotas que salieron a lo mejor con el kirchnerismo de situaciones de pobreza, que de repente se creen este discurso de que Cristina es una criminal y hay que encarcelarla. Y eso forma parte de una estrategia que pasa en Argentina, pero está pasando en todos lados. Quiero hacerte dos preguntas y hacer enojar a los productores de este programa, que ya quieren que vayamos cerrando, pero nos vamos a tomar ese tiempo. Dentro de algunas horas vas a compartir o vas a dar una charla con alguien que escribió un libro que tiene una idea, no sé si es central, pero tiene una idea que provocó muchos debates en los últimos tiempos, que es que sostiene que hoy la Argentina está gobernada por una derecha democrática y moderna. ¿La derecha democrática es un oxímoron o es efectivamente una posibilidad concreta? Yo digo a mis alumnos el primer día de clase una frase de Unamuno que le preguntó a un periodista: ¿cree usted que existe Dios? Y contestó: dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto, ¿no? En términos estrictos, la derecha no ha sido muy amiga de la democracia. En todos nuestros países occidentales, cuando menos desde la Revolución Francesa, hay dos grandes corrientes. Y nos vamos más atrás y también funcionaría. Está la corriente liberal. Los liberales están a favor del individualismo, de la libertad, de la división de poderes. Y hay otra gran corriente, que es la corriente democrática, que está a favor de la justicia, de las mayorías. Y esas dos tendencias han estado siempre peleadas desde la Grecia clásica. En la Revolución Francesa, la idea de derecha y de izquierda surge por los que estaban a favor, que se sentaron a la derecha del rey, de mantenerle privilegios, y a la izquierda los que querían terminar con los privilegios de Luis XVI, ¿no? Es decir, esas dos confrontaciones siempre han estado ahí. ¿Qué ocurre? Que a lo largo del siglo XX el liberalismo se fue haciendo democrático y la democracia se fue haciendo liberal. Es decir, la democracia renunció a saltar el Palacio de Invierno, asumió la lucha electoral, asumió los principios, ¿no?, constitucionales, pero la derecha también terminó. O sea, el liberalismo inicialmente, si leemos a los clásicos del liberalismo, estaban en contra del sufragio universal, estaban a favor de la esclavitud, estaban en contra del voto de las mujeres. O sea, que también el liberalismo se fue haciendo democrático. ¿Cuál es el problema? Que siempre que hay crisis, invariablemente, si es que esto es casi una ley, siempre que hay una crisis, el liberalismo se despoja de sus compromisos democráticos, invariablemente. Como estamos en una crisis del modelo neoliberal que no es capaz de reproducir la sociedad y reproducir el sustento de las mayorías, tiene que despojarse del contenido democrático. ¿Qué pasa? Que como ellos saben que tienen que despojarse del contenido democrático, hacen trampas. ¿Cuáles son las trampas? La primera es decirnos: tranquilos, que no hay alternativa. No hagáis nada, que no haya alternativa. Nosotros el caos. Claro. Y los economistas, ¿no?, como unos nuevos brujos, dicen: sí, es verdad, no hay alternativa, no se puede hacer nada, que es una gran mentira, ¿no? Es espectacular que después de la crisis no hayan cambiado los pensum de las facultades de economía, que es como si los farmacéuticos en la facultad hubieran demostrado no los farmacéuticos, pero la sociedad hubiera demostrado que un fármaco mata y las facultades de medicina siguieran, ¿no?, de alguna manera recetando lo mismo. Es un auténtico disparate, ¿no? Entonces, bueno, por intentar cerrar,
te dicen no hay alternativa, se juntan entre ellos, que es uno de los riesgos que hay en Argentina, está la derecha que se junte a lo mejor con un sector del peronismo para decir lo mismo, que no hay alternativa, ¿no? El tercer elemento, que es lo que ya ha hecho previamente Macri, es buscar a un insider que parece un outsider, es decir, a un populista de derechas, alguien que agita la bandera del Tratado de Versalles por la mañana, como hacía Hitler, y por la noche se reúne con Thyssen, con Krupp, con IG Farben, etcétera, ¿no? con los financieros del nazismo. Y la última es el autoritarismo, y suelen estar un poco mezcladitas todas, un poquito de autoritarismo, un poquito de populismo de derechas, un poquito de gran coalición y un poquito de no hay cambios posibles. Y ese es el momento en donde estamos. Si tú entras en ese juego, lo que ves es que hay un vaciamiento de la democracia. Yo invito a los argentinos y a las argentinas a que no crean a los gángsters que nos están gobernando, ni a los medios de comunicación que son los que están de alguna manera edulcorando y blanqueando el sepulcro de estos sinvergüenzas. Y les pongo un ejemplo para que no piensen solamente en Argentina. Estos días pasados hemos estado leyendo que Grecia por fin ha salido de la crisis, que por fin ha terminado el rescate. ¿Pero qué me está usted diciendo? 1 millón de personas más paradas, un país chiquitito, 1 millón de personas más paradas. Las pensiones se han reducido el 48%, el salario de la gente se ha reducido un 38%, tienen una deuda pública del 140%, han vendido todas las propiedades públicas, han jodido a ese país hasta el fondo. Y encima estos medios de comunicación sin vergüenza nos dicen qué bien que ya ha salido de los problemas de Grecia porque ya no hay que rescatarla, pero si la habéis robado. Cuidado. Porque aquí están haciendo lo mismo, porque el neoliberalismo es un modelo que solamente funciona echando en la caldera mucho combustible humano. La última, mi responsabilidad que sea la última, la tuya y que sea la respuesta breve. Me alegra que hayamos hablado tanto del diagnóstico de los modos de la derecha y del neoliberalismo y que al mismo tiempo le hayamos dedicado buena parte al cómo de la construcción a futuro. Ahora, sin embargo, aparece en todos los espacios, aún dentro de lo que en la Argentina es el kirchnerismo, un gran déficit respecto de lo que será, de la posibilidad de un nuevo gobierno con esas características. El déficit que aparece es que no está muy en claro el cómo, como si enunciar el cómo fuera en contra de los consensos necesarios para obtener una victoria electoral. La pregunta es entonces, ¿cómo se construyen esos consensos para hacer frente a las rupturas que eventualmente tendrá que haber con un gobierno de estas características? Claro. Ruptura con el Fondo Monetario, ruptura con los factores de poder que explícitamente han colaborado con este resurgimiento, digamos, de la Creo que lo primero es que hagamos buenos diagnósticos, ¿no? Y en eso hace falta mucha honestidad. Y creo que los buenos diagnósticos estamos impedidos hacerlos si somos rehenes de escuelas de pensamiento que nos brindan por dónde tenemos que caminar, ¿no? Y estoy hablando claramente de la vieja izquierda que utiliza catecismos y manuales torpe marxistas para decirnos por dónde tenemos que ir. De la misma manera que también hay posmodernos, ¿no?, que niegan que haya un conflicto capital-trabajo. Pero eso quiere decir, ¿no?, que en un programa político no hay que decir cómo se logra eso. No, al revés. Pero que tenemos que acertar en el diagnóstico, porque si hacemos un mal diagnóstico, la terapia va a ser equivocada. Y por tanto, yo creo que en esa gran conversación previa necesitamos preguntar dónde están los intelectuales, por ejemplo. ¿Qué está aportando, ¿no?, la universidad en un momento de crisis para darnos un poquito de luz? Yo siempre repito que la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, die Philosophen haben die Welt nun verschieden interpretiert, es getarado an sie zu verändern. Los filósofos han solo interpretado el mundo de manera diferente de lo que se trata de transformarlo. Pues ya no. Ahora, si queremos transformar el mundo, tenemos que reinterpretarlo. Y por tanto, los partidos políticos tienen que recuperar, y vuelvo a los partidos políticos, tienen que recuperar algo que fue esencial en el momento en donde la clase obrera, cuando existía clase obrera como tal, era importante. Y era la formación. ¿Dónde está la formación? ¿Dónde están los centros de pensamiento vinculados a los grandes movimientos? El macrismo no lo tiene porque no le hace falta. Porque tiene los medios de comunicación, porque tiene a intelectuales venales pagados, porque tiene una parte de tiene las universidades privadas, tiene los economistas del mainstream. No lo necesita, pero el pensamiento alternativo, claro que lo necesita. O sea, no podemos hacer praxis sin teoría, porque entonces es una praxis ciega. De la misma manera que no sirve dar una teoría sin la praxis porque es inútil, ¿no? Entonces, lo primero te diría, porque no hacemos un esfuerzo de pensar qué nos pasa. ¿Y sabes qué es muy importante? Escuchar a la gente que lo sufre, y no tanto a los que pensamos qué le pasa a la gente. Y por eso te regreso otra vez a la obligación de conectar con los movimientos sociales. ¿Sabes qué es lo mejor que está haciendo Podemos, creo que ahora mismo?
todas las proposiciones de ley que estamos presentando en el Parlamento español, te diría que prácticamente el 100% las realizamos con los movimientos sociales. Nuestros diputados y diputadas, cuando tienen que hacer lo que sea, ¿no?, sobre el trabajo de las mujeres que limpian en los hoteles, sobre una propuesta de cambio climático, sobre cuestiones de empleo, vamos a hablar con los movimientos sociales vinculados a eso. No solo con los sindicatos, que también, ¿no?, sino con los movimientos sociales. Y elaboramos la ley LGTBI que hemos presentado. Todas las leyes que presentamos, bajamos a hablar con la gente. Y hay un elemento también de humildad. El político no es tan importante. ¿Qué ocurre? Que en Argentina, que los políticos se creen muy importantes. El otro día tuve un poco la sensación, cuando fui a la televisión, que escuché a Felipe Solá, que me dio la sensación de que la política no quiere escuchar a la gente, sino que dice, te voy a solventar los problemas, porque solventarte tus problemas implica que yo voy a seguir teniendo trabajo, ¿no? Y creo que en un momento donde nos estamos jugando la democracia, yo veo una evolución en Argentina que me preocupa. Es que me acuerdo de cómo en la lucha contra la insurgencia la dictadura decidió hundir a la Argentina. Y tengo la sensación de que en este odio que tienen contra Cristina y todo lo que significa acá, están dispuestos a acabar con Argentina otra vez. Claro, y cuidado, ahora el fascismo no lo vamos a ver con correajes, ni vamos a ver vuelos de la muerte, ni vamos a ver bombardear el Palacio de la Moneda, pero te matan civilmente, encarcelándote, dejándote sin trabajo, quitando las prestaciones sociales. Eso es, como diría Galeano, un genocidio silencioso. Y encima, ¿qué ocurre? Que lo hacen con los jueces, con los medios de comunicación, con sectores universitarios, con la lógica internacional. Vamos a seguir estando en manos de locos, como Donald Trump o como esta gente que, insisto, que todas las decisiones que toman, las toman por su interés económico de sus grupos concretos y asesorados por responsables de imagen que son los que te van a decir, ahora haz esto, ahora presenta en Davos a esta persona como jefe de la oposición, ahora siempre a golpe, ¿no?, de imagen. ¿Por qué? Porque la tapa de Clarín o la tapa de La Nación siempre va a decir lo que ellos quieren. Casi ni probaste el café. Pero ahora me lo voy a tomar. Espero que lo hayas pasado bien, gracias. Muy bien, muchas gracias.